Vamos entonces con nuestra agenda en este Tech Day. A continuación vamos a hablar de nuevo del tema seguridad. Creo que uno de los temas más, la palabra correcta quizás es calientes, más preocupantes que podemos tener en la actualidad. Varias de las presentaciones que tuvimos en la mañana hablaron de eso, pero ahora vamos a hacer un panel donde el panel se denomina Desafíos de la Seguridad, cómo detener a los atacantes. Y los participantes del mismo les voy a pedir que vayan entrando a medida que los voy presentando y se vayan tomando ubicación. Vamos a tener en primer lugar a Stanley Ata, el jefe de TI de Industrial Comercial San Martín. Stanley es mexicano-nicaragüense, automotivado líder, con pasión por la tecnología, ingeniero en sistemas graduado de la Universidad Americana y maestría en Gobierno de Información y Tecnología de la Comunicación, con especialización en diseño y administración de redes. Y damos vuelta a la hoja. Graduado de la Universidad Centroamericana. Posee experiencia en la implementación, integración y modernización de sistemas, administración y diseño de telecomunicaciones y experiencia en administración de proyectos en tecnología. Cuenta con su propia empresa, IT Solutions, brindando soluciones tecnológicas y asesoría a pequeñas empresas así como particulares. Actualmente se desempeña como gerente de informática de Matadero San Martín con el objetivo de lograr la modernización de la empresa. Bienvenido. Gracias. Me han cambiado el lugar, así que me paso para acá entonces. El segundo que va a hablar es Ignacio Velázquez, no que va a hablar, que va a participar en el panel. Es Ignacio Velázquez, director regional de tecnología de García y Bodán. Es especialista en seguridad y comunicaciones, director regional de tecnologías de la firma legal García y Bodán, con más de 15 años de experiencia en el sector. Adelante, Ignacio, bienvenido. Y por último tenemos a Reinaldo Castaño, consultor de Talieu, es ingeniero en automática con maestría en redes de computadoras y especialista en ciberseguridad, Certified Cyber Security Management Professional, Certified Information Security Management Professional ISO 27032, 27001, ISO 22301, consultor de TI e instructor certificado. Adelante, Reinaldo. Muchas gracias a los tres por ser parte de este panel, que la verdad es uno de los que todo me interesa, pero este es uno de los que me preocupa, porque no es lo mismo interés que preocupación. ¿Cómo termina, y para empezar, como parte para abrir la discusión, cuéntenme cómo terminó el 2021 y cómo empieza este 2022 en temas de seguridad informática? Bueno, el año 2021 cerró en lo que es ciberataques. Hay un promedio de 270 ataques por empresa. Esto significó un aumento de un 150% en comparación al año anterior. Y a lo que llevamos por el momento del año 2022, el incremento sigue y estamos teniendo, podemos ver ciertos casos que han sido en estos últimos meses bien sonados, que en su momento los vamos a tocar. Por supuesto. ¿Estas estadísticas que das son del mercado local, del mercado internacional? Un conglomerado de todo. Un mix, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. Yo hablar de estadísticas reales. Nuestra empresa, los ataques aumentaron. En lo que va de este año tuvimos aproximadamente 2.000 ataques en todo el año. Lo considera prácticamente la otra pandemia, ¿verdad? Aparte del coronavirus, creo que fue una pandemia que vivimos la mayoría de las personas que trabajamos en la parte de TI e infraestructura. Bueno, afortunadamente no presentamos ningún ataque de riesgo de datos con nuestros usuarios, pero sí miramos un ataque, como lo dice nuestro compañero, bastante alto. ¿En tu opinión? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Sí, el cierre del año 2021 pues, fue similar bastante al 2020, ¿no? Con esta época de pandemia. Si revisamos, por ejemplo, los informes de ciberseguridad de empresas que se dedican a este rubro, estamos hablando de SET, estamos hablando de software, de hardware y muchos otros, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en Latinoamérica hubo un incremento sustancial en ciberataques. O sea, muchas empresas reportan 80%, 68%, 55%. Hay unas que están hablando, por ejemplo, de que cada 35 segundos hay un ataque, un ciberataque a cualquier tipo de organización en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, este año 2021 se caracterizó por varios tipos de ciberataques.
En primero, que prácticamente creo que todos lo conocemos, el malware con todas sus variantes tuvo un repunte sustancial. Ataques de ingeniería social que se han desatado en toda Latinoamérica y creo y en todo el globo terráqueo, secuestro de información confidencial. Estamos hablando también de explotación de vulnerabilidades en las infraestructuras de tecnologías de la información, y todos estos elementos pues son muy notables y creo que en toda la región latinoamericana han estado presentes, ¿no?, en todo el año 2021, y se siguen, en este caso, se siguen presentando en lo que vamos de este año 2022. Es interesante, recién mencionabas que uno de los que más funciona hoy son los malware que están atacando. ¿Qué tipo de virus son los que hoy están más presentes? ¿Qué tipo de peligros son los que hoy ustedes están viendo más que están circulando? Bueno, fíjate que la tendencia y precisamente los informes está reflejado, por ejemplo, en el caso del malware, en el caso de ransomware, tenemos presente, por ejemplo, o sea, es una tendencia, es un hecho que tenemos en la actualidad una situación de doble extorsión, les están llamando muchos de los fabricantes de soluciones de ciberseguridad, porque además de cifrarte la información de las estaciones de trabajo a nivel de endpoint, por ejemplo, también los ciberatacantes están en este caso extorsionando a la gente para publicar la información que extraen de las estaciones de trabajo o de los servidores, y eso se está reflejando en toda Latinoamérica. O sea, tenemos de hecho una proliferación de muchos de los malware bancarios, por ejemplo, están en alza. Ejemplo muy específico, el malware Imhotep, que lo tuvimos hace unos cuantos años, pero ahora lo tenemos con una versión, digamos, más compleja, porque ahora no solamente implica la funcionalidad del malware bancario, sino que también la propagación, la inyección de otros tipos de virus, o sea que vienen ataques pues mucho más violentos, de hecho, ¿verdad? Sí, en lo personal también lo que es el malware espía, que se aloja en los sistemas operativos, son los que más abundan. También los que son de suplantación de identidad, eso, lo spoofing, el spam, eso realmente es lo que más abunda en nuestro caso, ¿verdad? En nuestro caso igual lo que más se ha estado afectando a nuestras organizaciones, a nuestros diferentes segmentos de organizaciones, ha sido el ransomware. Hemos tenido un par de ataques de ransomware, igual suplementación de identidades y los spywares, que es común, y los usuarios creo que proviene desde ahí, de que los usuarios no están completamente capacitados sobre qué es lo que tienen que hacer cuando reciben algún email sospechoso o algo. Ellos simplemente le dan que sí a todo y después vienen las consecuencias y los corre por parte del área IT. ¿Ibas a agregar algo? Me pareció, ¿no? Más allá de lo que ustedes lo han visto en ustedes y en sus empresas, ¿cuáles son las industrias que sienten que más están siendo afectadas por ataques? ¿Qué tipo de sectores son los que hoy están más en el foco de la tormenta? Hoy por hoy no hay una industria específicamente que digan ha sido. Siempre las principales industrias que están punteando son las entidades bancarias, sector salud también, y pues todo lo que es financieros y pequeñas empresas, que ahí difiere un poquito con lo que había dicho el expositor anteriormente, Guillermo, que no importa el rubro, porque una panadería, pero definitivamente puede ser una panadería, pero puede ser una panadería que maneje a nivel industriales y sean vulnerables a este ataque. O sea, aquí los ataques no importan desde lo pequeño que sea tu empresa a lo más alto. En cuanto a industrias, ¿ustedes ven algo más? Bueno, fíjate que la gran mayoría de fabricantes de soluciones plantean que, bueno, como decía, los ataques los podemos tener en cualquier tipo de industria, pero básicamente
está enfocado en 3 grandes grupos. Está enfocado, por ejemplo, en la parte de salud, gobierno, y está enfocado también en el elemento financiero, que de hecho en los últimos años ha tenido un auge bastante significativo. Y les pongo un ejemplo. O sea, fíjense que en el sector salud, me parece que es la Universidad de Chicago, si mal no recuerdo, el hospital de la Universidad de Chicago, a inicio de la pandemia, por ejemplo, tuvieron un ataque cibernético y extrajeron toda la información de la investigación de la pandemia que ellos estaban haciendo relacionado a la enfermedad del COVID-19. Al final ellos tuvieron que pagar el rescate, pagaron unos cuantos millones para que los ciberatacantes pudieran, en este caso, retornarle pues toda la documentación que ya tenían avanzada de esta investigación. Pero a nivel mundial también, por ejemplo, hay muchos ataques relacionados con la infraestructura crítica. Probablemente, a lo mejor, bueno, aquí en Nicaragua no tenemos mucha infraestructura crítica que esté automatizada hasta ese punto que se pueda controlar desde cualquier parte del mundo, desde internet o algo, pero hay países que sí, y ha habido un repunte en el hecho de los ciberataques a las infraestructuras críticas, a las centrales hidroeléctricas, centrales eléctricas, y muchas de estas industrias pues que están utilizando tecnología de conectividad a muchos niveles. Sí, es interesante tu pregunta porque también el área legal, mi área ha sido bastante afectada. De hecho, somos un foco muy fuerte porque manejamos información bastante confidencial. Bueno, algunos piensan, dicen, es un despacho legal, no tienen tecnología, pero créeme lo que es totalmente lo contrario. Nosotros manejamos DMS, manejamos sistemas para control de gestión de tiempo, control de gestión documental, en sí, ¿verdad? Todo eso tenemos que estarlo protegiendo porque realmente es una gestión de conocimiento y eso pues es muy valioso para nosotros, incluso más cuando no se corresponde a nuestra información, sino la información de alguien más. Entonces, por ende tenemos que estar doblemente protegidos, tenemos información muy sensible. Es preocupante. ¿Y cuáles son los principales desafíos que cuando uno quiere implementar un sistema de seguridad en una empresa, de ciberseguridad en este caso, tiene que asumir? Ustedes como líderes de esos sectores, ¿cuáles son los desafíos que, acá seguramente hay otra gente que está en área de seguridad o áreas de TI en general? ¿Qué es lo que sienten que es? Bueno, el primer desafío que tenés, y es el más duro, es el de acostumbrar a tu usuario. Lidiar con tus usuarios, porque muchas veces se da el problema en que vos estás diciendo las recomendaciones y te hacen caso omiso porque te dicen yo soy el gerente general, entonces yo quiero los permisos para navegar full, quiero tener todo mi PC que tenga todos los accesos. Entonces son esas pequeñas vulnerabilidades las que cuentan y que ellos no los reflejan en ese momento. Entonces, lo más crítico es tratar primero con el usuario, porque la mayoría de los ataques provienen, casi un 90% de ataques vienen provenientes dentro de tu misma organización. Del mal uso de las herramientas. Del mal uso de los recursos. Sí. Sí. Bueno, otro desafío que añado, ¿verdad?, es que la mayoría de la direcciones administrativas tal vez ven la inversión de tecnología o seguridad como un gasto, y realmente no es un gasto, es una necesidad hoy en día. Si te has dado cuenta, pues ahí lo mencionó un panelista anterior o un expositor que dijo que la ciberdelincuencia es el negocio con más auge ahorita. Prácticamente juntás la venta de droga junta y aún así es mucho más rentable. Entonces, yo creo que hay que concientizar a los administradores, decirle que realmente lo que están haciendo es una inversión, no es un gasto. Eso es un desafío muy enorme que tenemos. Nosotros como tecnólogos, creo que aquí me lo pueden decir la mayoría. Sí, yo creo que uno de los grandes retos que tiene todo el personal que está asociado a la ciberseguridad es el apoyo de la gerencia. Porque la gerencia no solamente es la que va a invertir, sino que la gerencia tiene que dar el ejemplo. La gerencia tiene que estar
el alta gerencia tiene que apoyar todos los proyectos asociados, por ejemplo, a la definición de las políticas. O sea, no hacemos nada definitivamente con tener una infraestructura de seguridad súper compleja si al final no están definidas las políticas necesarias, si al final no hemos invertido en capacitar a los usuarios finales, si al final no hemos invertido en optimizar, de hecho, las configuraciones de todos los equipos que utilizamos a nivel de la infraestructura, si al final no sabemos cuál es nuestra capacidad desde el punto de vista de ciberseguridad, qué nivel de madurez tenemos en la organización. O sea, muchas organizaciones solamente, ok, empezamos a comprar soluciones, pero ¿cuál es el nivel? Y lo decía uno de los expositores antes, ¿cuáles son los activos que realmente vamos a proteger? ¿Los estoy protegiendo totalmente? O sea, todos los activos críticos de la organización, o solamente estoy priorizando algunos. Entonces, yo creo que uno de los principales retos de las organizaciones actuales es el hecho de que deben empezar a adoptar y a adaptar algunas normativas relacionadas con la gestión de la seguridad de la información. O sea, no solamente desde el punto de vista de ciberseguridad, porque al final la organización se debe a todo, ¿verdad? No solamente a lo digital, sino también a lo físico. Y va a ser parte fundamental que todos nosotros, de hecho, incidamos en las decisiones que se toman a nivel de las organizaciones, de forma tal que podamos protegerlo de todo. O sea, el hecho de contar con un sistema de gestión lo más eficaz posible, o a lo mejor no, por ejemplo, no certificar la organización, pero sí tomar todas las mejores prácticas necesarias que nos permitan prevenir. O sea, la tendencia ahora es prevenir, no tan solamente detectar, sino prevenir. Y para prevenir necesitamos realizar una serie de actividades. Necesitamos hacer un análisis de riesgo a conciencia en las organizaciones, necesitamos establecer políticas, necesitamos definir procedimientos, necesitamos invertir en la formación de competencias de nuestros funcionarios. O sea, son una serie de elementos que van a estar presentes y que pueden facilitar a la organización tener un nivel de madurez desde el punto de vista de seguridad lo más alto posible. Ya sabemos que no vamos a lograr un 100% de seguridad, pero sí tener al menos las condiciones necesarias para que la organización pueda responder ante los diferentes incidentes que pudiesen ocurrir en algún momento. Es muy interesante lo que acaba de pasar recién. Este es un público de tecnólogos y ustedes son tecnólogos también. Aclaro, debo ser uno de los pocos que no en esta sala, ¿sí? Y sin embargo, cuando les pregunté los desafíos que hay en el sector, no hablaron de herramientas, no hablaron de tecnología, no hablaron de hard, no hablaron de soft, hablaron de gente. Y hablaron de gente, el usuario común, y hablaron de gente de la dirección. ¿Es este el día a día de los tecnólogos, lidiar con personas más que con tecnología? Sí, dice. Aquí hagamos la encuesta, levanten las manos. De hecho, sí, ¿verdad? Levanten la mano, por favor. A la audiencia, sí, por favor, queremos hacer una encuesta rápida. Levanten las manos quienes creen que lidiar con la administración o gerencia es un poco más complejo que encontrar una herramienta que te pueda facilitar mitigar cualquier problema tecnológico, ¿verdad? Puedes levantar la mano los que digan que sí. Creo que la mayoría. Mayoría absoluta. Es que de hecho, te comento, ¿verdad? La gran mayoría de organizaciones se han visto involucradas en los últimos años a tener un crecimiento significativo desde el punto de vista de soluciones que utilizan, ¿verdad? O sea, muchas organizaciones probablemente hacemos una encuesta rápida y te dicen, bueno, tenemos soluciones para tal cosa, etcétera, etcétera. Pero al final, la gran mayoría sabemos que muchos de los incidentes de seguridad que ocurren en las organizaciones probablemente sean o están asociadas a los diferentes usuarios de cualquier nivel, usuarios de cualquier nivel. Y es lo que comentábamos antes, podemos tener lo mejor en infraestructura, pero si al final nosotros como usuarios no estamos educados, ya vamos a cambiar el hecho de concientizar, ¿no? Educados, porque al final también es una tendencia, ¿no? Ya no
si estamos concientizando desde hace muchos años, ahora tenemos que educar más bien para que la gente sepa qué hacer y qué no hacer. Para agregar un punto más, que yo creo que la pandemia igual vino a ayudarnos un poco en esto, ya que la mayoría de las empresas nos tuvimos que ir home office y eso fue un reto también para todos nosotros, manejar y educar al usuario remotamente desde tu casa, pero creo que los tiempos que tuvimos trabajando desde casa, cada usuario ayudó al usuario a ser un poco más tecnólogo y envolverse más en lo que es la ciberseguridad, porque ahí en ciertos puntos, por lo menos mi usuario, yo tuve varios usuarios que ellos me indicaban, Stanley, me mandaban los pantallazos digamos, que lo que les mandaba, el reporte que les mandaba nuestro endpoint. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pongo? ¿Le doy a aceptar? O sea, ya estaban un poco más tímidos al momento de hacer esto. Vamos a salir un poco de esta pregunta que concuerdo con ustedes, la clave en general en todo en esto está en la gente. O sea, las herramientas suelen ser bastante buenas, pero mal utilizadas o no utilizadas en el caso de temas de seguridad es donde se generan los problemas. Pero vamos a suponer que fuimos atacados y sufrimos algún ataque en nuestras organizaciones, en nuestros datos, en nuestra información, lo que sea. ¿Qué prosigue? ¿Qué es lo que hay que hacer una vez que el problema ya está dentro de la organización? Bueno, eso depende de cómo esté preparada la organización, de hecho, ¿verdad? Muchas organizaciones, por ejemplo, tienen definidos determinados procedimientos para recuperación ante algún incidente que pueda ocurrir, procesos de recuperación ante desastres, pueden tener procedimientos, por ejemplo, para restauración de algún tipo de servicio. O sea, realmente es variable y eso va a depender en definitiva del nivel de preparación que tenga la organización. O sea, ¿qué pueda prever la organización? ¿De qué forma puedo tener capacitado a mi personal? ¿De qué forma puedo probar, de hecho, esos procedimientos? Porque son cosas que deberíamos de hacer de manera frecuente. O sea, ¿qué hacer si ocurre tal cosa? Y a pesar de que podamos definir determinados procedimientos, pues también hay que probar los procedimientos, ¿verdad? De forma tal que a la hora de la ocurrencia de algún evento en particular, pues podamos, en este caso, ya sea restaurar y volver a la operación normal lo antes posible, que es lo que al final cualquier tipo de organización pues va a necesitar. Sí, bueno, ¿qué prosigue? Interesante, ¿verdad? Mencionaban los panelistas anteriores, ok, anda la policía cibernética en otros países o anda la organización esta. Lamentablemente, si nos referimos a Nicaragua, pues no se puede eso. Al fin es bueno, ¿verdad?, hacer una denuncia, ya si fuiste violentado personalmente o con la empresa, te vas al director de tecnología y le decís, pues, o a la gerencia, mira, hemos sido hackeados, tenemos un inconveniente. Ya ahí queda el rol, ¿verdad?, de la gerencia, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde tenemos el error? Y empieza el estudio, a investigarse. Voy a contar una experiencia que yo tuve cuando estuvo el WannaCry en auge, creo que fue en 2015. De 150 usuarios, uno tuvimos afectado y fue un asistente legal. Entonces, ¿qué pasó acá? Revisamos y analizamos y miramos que el antivirus no estaba actualizando y ¿qué pasó? El antivirus estaba al día. Entonces, ¿qué prosigue? ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo mi equipo? Okay, vamos a ver, vamos a licitar, pero vamos a hacer pruebas de ataque cero. Pongo mi equipo y empiezo a descargarle y empiezo yo mismo a hacer los ataques. Entonces, uno, así como lo dijo él, uno tiene que prepararse también. Entonces, pienso que la mejor forma de estar protegido es que atacarse y ver cuáles son tus debilidades. Eso en nuestro caso, pues. Sí, yo igual igual cuando suceden estos tipos de casos, ¿qué es lo que prosigue? Es primero ver todas tus vulnerabilidades, hacer un análisis
igual tener tu plan de disaster recovery y ver qué fue lo que falló en ese momento, y al mismo tiempo hacer tus propios test de penetración, que eso casi ninguna organización se mete a hacérselo. A decir, bueno, hoy hay firmas consultoras muy buenas que te hacen el test de penetración a toda tu infraestructura, y al final te entregan un resumen que vos te quedas asustado porque te dicen hasta dónde ellos pudieron llegar, hasta dónde pudieron extraer tus bases de datos, tu información crítica de tu empresa. Sin que vos les digas cuál es tu información crítica de tu empresa, ellos logran hacer esos test de penetración. Hoy por hoy sí, hay unos ejemplos aquí en Nicaragua últimamente, en lo que va de este año, han habido he reconocido como 3 ataques a empresas distribuidoras grandes, inclusive una de ellas tuvo que pagar rescate por montos muy elevados. Otra empresa logró a tiempo mitigar el ataque, y esta empresa le costó, y eso que teniendo todos los juguetes, le decimos tecnológicos, tenía lo mejor que podían estar en el mercado, y a esta empresa le costó alrededor de 4 o 5 días recuperar la normalidad. Entonces ahí fue donde los gerentes dijeron, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué nos dilatamos tanto si tenemos una inversión de tecnología de tanto anual? Y se dieron cuenta que fue, como decía Reinaldo, que no ponían en práctica los procesos, las pruebas de las recuperaciones. Recién decías que hubo empresas que han tenido que pagar. En este momento se está viviendo una crisis en Costa Rica, en el vecino del sur de aquí de Nicaragua, porque hubo un ataque a cantidad de instituciones públicas y reclamando bastante dinero. ¿Cuándo es el momento de pagar? ¿Cómo se hace con eso? Bueno, porque es una puerta que se abre, no se cierra nunca más. En ese proceso, referentemente el tema de Costa Rica, hoy por hoy salió a la luz pública, pero esto ya tiene más de 2 meses de estar en juego, y fueron prácticamente a todas las instituciones gubernamentales. Primero, como dijo uno de los expositores, les dieron un preaviso, se renovaron, dijeron que nada, que no, y posteriormente le encriptaron información. Ya al momento que le encriptaron información, ahí ya están manos atadas. Manos atadas. Sí. Cuando es el momento de pagar, yo pienso que pagar es contribuir todavía a este delito, pero se debe cuantificar qué tanto es tu pérdida, claro, qué tanto te puede detener y afectar, o qué tanto puede afectar a la empresa, y cuánto le cuesta recuperarse de eso. Creo que esa decisión no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? No corresponde a TI normalmente. A TI, sino que a la parte administrativa, pero en lo personal considero que no se debe pagar, porque se está contribuyendo a aumentar el delito y a que ese negocio crezca también. Yo creo que es complejo. Sí, es un poco. Es complejo porque es un detalle de imagen de la organización, ¿verdad? En dependencia del tipo de organización, del giro de negocio, del tipo de información que está comprometida. No es lo mismo, por ejemplo, una organización que maneja una base de datos de miles de clientes, que a lo mejor a la postre te van a demandar como empresa, porque independientemente de que haya sido víctima de un ciberataque, los datos están expuestos o los vendieron a la dark web o lo que sea, ¿verdad? Entonces pudiese ser un arma de doble filo. En ese caso, si tenés miles de demandas, suponete, porque esa información está ahí disponible, o si no es información tan sensible, pues habría que analizar si es prudente o no pagarle a esta gente, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, creo que lo ideal es la prevención, en definitiva. O sea, si ya hubo algo, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que les dijeron de manera previa, les avisaron, y si ya les avisaron es porque ya habían ingresado.
ya tenían información. Una cosa es que te avisen, mira, te voy a comprometer la información, pero probablemente ya estaba comprometida, ¿verdad? Entonces, pero lo mejor es prevenir, y para prevenir es mejor que las organizaciones empiecen, como se ha indicado aquí, a analizar, a ver cuál es su postura de seguridad. Lo que pasa es que muchas organizaciones no lo hacen. ¿Qué postura de seguridad tenemos basados en los riesgos, basados en los activos? De forma tal que podamos definir qué tipos de controles y a qué niveles se van a implementar, si son controles organizacionales o técnicos o relacionados con los procesos críticos de la organización, y tener pues todos los mecanismos necesarios que le permitan actuar. O sea, un hecho muy importante, por ejemplo, es que además de la prevención, el hecho de tener visibilidad en mi infraestructura y en mis activos críticos. ¿De qué forma podemos, además de implementar controles preventivos, igual detectar o tener visibilidad de todo lo que ocurre para poder responder de una manera adecuada? O sea, no es lo mismo estar, digamos, ciego, no tener visibilidad, que no te das cuenta quién entra a tu casa, pero si tenés mecanismos efectivos que te permitan detectar un movimiento o un comportamiento anómalo, perfectamente entonces se puede habilitar mecanismos para analizar, y aquí vienen los aspectos de forencia. ¿Qué está sucediendo y por qué está sucediendo? ¿Y cuáles son los elementos que se han visto de alguna forma comprometidos? Es cierto que la gran mayoría de ciberataques pues se van haciendo cada vez más complejos, precisamente porque las organizaciones tienen elementos tecnológicos actualizados. Pero los ciberataques igual, o sea, se están haciendo cada vez más complejos, se están haciendo cada vez más sofisticados, cada vez están utilizando más a las personas, no a la tecnología, aunque de igual forma los ciberatacantes están monitoreando y te están de manera permanente analizando si tu infraestructura posee o no vulnerabilidades, o si pueden encontrar alguna vulnerabilidad de día cero para tratar de explotarla, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos estos elementos hay que tenerlos en consideración a la hora de establecer un pago o no, porque hay muchos también informes de ciberseguridad que te dicen, hay muchas empresas que han pagado y que no les han devuelto la información. Entonces, hay otro riesgo ahí, que vas a perder dinero y al final no vas a obtener tu información, porque no siempre que se paga se obtiene la información. Entonces, por supuesto. Hay que analizarlo bien. Recién hablabas un poco de infraestructura y vos antes hablabas de no importa los juguetes que tengamos instalados, si después no se usan correctamente no sirve. Vayamos un poco ahora al tema de herramientas, infraestructuras, juguetes. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes desde su experiencia? Cada uno tiene seguramente su estilo, sus gustos, sus preferencias. ¿Qué es lo que conviene hoy usar a nivel herramientas para proteger las organizaciones? Bueno, ahí es muy complejo, ya que las herramientas que va a utilizar es dependencia al nivel de tu organización, a niveles de firewall, a niveles de firewall, access point, todo, tener un diagrama, los endpoints, todo eso como explicó el muchacho de la UAM. Creo que primero tenés que vos dimensionar tu empresa y saber cuáles son los tipos de juguetes que va a necesitar, porque en el mercado te puedes encontrar un sinnúmero de fabricantes y como la gerencia, como dicen, ahí viene el de informática, ese es caro. Ese es típico de frase de los gerentes, este viene a pedir algo caro, entonces creo que primero uno tiene que conocer su organización, saber cuáles son los puntos críticos de su organización para poder montar la infraestructura requerida para su organización. En herramientas hay muchísimas, muy buenas de hecho, pero solo debemos de tener en cuenta perímetro, endpoint,
usuario, principalmente el usuario. Capacitaciones, concientización, trabajar mucho con él, hacerle pruebas, o sea, mandarle mensajes masivos, creo que enseñarle cómo funciona, decirle, mira, este link, hasta que él se vuelva, en algún momento hasta que él se vuelva incómodo para vos, decir, esto, mira, él se vuelva temeroso. Entonces, aparte de las herramientas de perímetro y endpoint, necesitas trabajar muchísimo con el usuario. Bueno, yo creo que también depende de dónde tengas implementados tus servicios, si los tenés implementados en la nube, si los tenés implementado on-premise. O sea, va a depender, de hecho, y va a depender pues, de las necesidades y de los elementos críticos que vayas a proteger, porque tenemos una gran variedad de fabricantes y 3, 4, 5 fabricantes te entregan productos bastante similares, de hecho, ¿verdad? O sea, que alguno tiene una característica diferente que otra, pero al final, pues básicamente son herramientas que tienen una funcionalidad bastante similar, ¿verdad? Pero yo creo que aquí es analizar más bien qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, necesitas visibilidad. Tener visibilidad es un punto crítico. Necesitas defender el perímetro y ahora el perímetro con el home office se ha extendido hasta nuestras casas, al cafetín donde me voy a tomar el café, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay muchas cosas de estas que hay que tener en consideración. Hay que tener en consideración también algunas estrategias que se deben de implementar en la organización, como el hecho de privilegios mínimos para el caso de los usuarios. Entonces, va a depender de hecho de los intereses, va a depender de lo que la organización quiera proteger y va a depender definitivamente del presupuesto, ¿verdad? No podemos siempre terminamos en eso. Gastar más de lo que cuesta un activo en particular. Entonces, hay muchos factores a considerar. Nos queda 1 minuto de panel. Me gustaría un cierre de cada uno de los tres con un consejo que, si acá hay algún líder de ciberseguridad en su organización, mañana debería tener en cuenta e implementar. Ok, un consejo, un análisis de riesgo exhaustivo en todos los activos de la organización, con opción, en este caso, pues de adoptar alguna normativa que permita gestionar de manera adecuada la seguridad de la información. Bueno, otro consejo que le ofrezco es que busquen consultores que puedan verlo desde fuera, que les digan sus debilidades, ya que para ustedes todo va a estar correcto, pero lo bueno es que alguien se los diga también, alguien llegue a hacerles pruebas, ataque, eso es muy importante. Hay muchas empresas que cobran muy barato en Nicaragua y son muy buenas, así como lo dijo. Sí, es lo mismo, el mismo consejo de que sus sistemas sean no solo sus perímetros, también sus sistemas, que se les haga test de penetración y comprueben hasta qué nivel pueden penetrar a su empresa o a sus bases de datos, desde el usuario con menos privilegio hasta el usuario que tenga el full privilegio, ver hasta dónde se pueden llegar. Excelente. Perdón, adelante. Solamente invertir en su personal, en la educación también de su personal, que es un elemento crítico para evitarnos pues muchas situaciones con los ransomware, malware y todas esas cosas. Excelente. Reitero entonces, análisis de riesgo, análisis de, ver testing de penetración, de cuán vulnerables estamos. Siguiente, plantearon la educación y el trabajo con el personal y, por supuesto, el compromiso de la gerencia con la prevención más que con la solución del problema. Creo que fueron los conceptos que rescato de este panel. Merecen un aplauso, así que se los damos. Muchísimas gracias a los tres por ser parte de este TechDay.